bienvenidos, mucho gusto en conocerlos. Yo soy Mayra Gutiérrez y me da muchísimo gusto ver tantas caras y a tantas personas aquí reunidas desde diferentes latitudes de nuestro país y pues dentro del mismo, más bien de nuestro país y fuera del país, ¿no? En otros países que nos están aquí acompañando. Les agradecemos muchísimo su interés en el tema, en seguirse formando en TDA. Y bueno, sin más, pues vamos iniciando esta tarde en la que vamos a dedicar un ratito a enriquecernos entre nosotros con esta información. Muy bien. Bueno, pues me da mucho gusto estar aquí para presentar el día de hoy el tema de intervención multimodal en el TDA, que es un tema súper amplio. Ahorita vamos a tocar solo las generalidades y al final vamos a dar un espacio para las preguntas que ustedes quieran hacer para personalizar un poquito esta charla y que también ustedes puedan hacer sus comentarios. Me gustaría saber un poquito, para iniciar también conociéndonos y sabiendo un poquito sus expectativas, ¿qué perfiles tenemos aquí? Si me pudieran compartir en el chat quiénes son ustedes un poquito, si son psicólogos, si son docentes, si son padres, si son... ¿Quiénes somos los que estamos aquí? A lo mejor por ahí hay algún médico, personas de educación especial, y un poquito si quieren también compartir pues cuál es la motivación, por qué les interesa saber sobre intervención multimodal, sería muy interesante. Veo que hay varios pedagogos, César, Cintia, Graciela, psicóloga, por ahí maestros en educación especial, psicoterapeutas infantiles, directora de un jardín de niños, muy bien, alguien de USAER por ahí, docentes, psicólogos, maestros en terapia de lenguaje. Perfecto, docente de preparatoria, excelente, muy bien. Veo que como casi siempre tenemos perfiles muy interesantes y además muy complementarios. Creo que es cuando más rico se vuelve este tipo de interacción, cuando tenemos tantos perfiles tan distintos. Me da muchísimo gusto saber que tenemos docentes de todos los niveles, que tenemos psicopedagogos, psicólogos, en fin, pedagogos y de todo un poco. Muchísimas gracias por compartir un poquito. Y bueno, pues vamos iniciando. Pues primero que nada, para quien a lo mejor no nos conozca, puede ser que sea la primera vez que tiene alguno de ustedes interacción con nosotros. Les platico rápidamente que nosotros somos Proyecto DA. Somos una organización que ya tiene 17 años de experiencia capacitando a la sociedad en torno al TDA y, bueno, diferentes temas relacionados con este trastorno. Nosotros trabajamos para mejorar la vida de quien vive y convive con el TDA, no solo de la persona con TDA, sino de todas las personas que están alrededor, porque al final el trastorno, y ahorita lo vamos a ver mucho en este tema de intervención multimodal, pues afecta a todas las áreas de la persona y afecta a todo su sistema, para bien o para mal, ¿no? Y entonces todo el sistema, todos los que estamos acompañando a una persona con TDA, seamos padres o madres de familia, o seamos docentes, o seamos psicólogos, o seamos médicos, o seamos terapeutas de lenguaje, el rol que juguemos al estar acompañando a una persona con TDA, pues nos volvemos parte de esta intervención y de esta comunidad que trabaja por esta calidad de vida y que también a su vez se ve beneficiada por esta beneficia, ¿no? Por esta circunstancia. Silvia García nos dice, porque tenemos, no sé si es pregunta o comentario, pero menciona que tenemos niños con características que en ocasiones no sabemos qué hacer. Creo que es un comentario que te agradezco, Silvia. Y sí, efectivamente, ¿no? Esto pasa mucho que pues nos enfrentamos a estas situaciones como el TDA y como tantos otros diagnósticos, trastornos, situaciones particulares y muchas veces no tenemos la información a la mano. Entonces nosotros precisamente tratamos de acercar esa información a ustedes y les agradecemos que nos acompañen. Además estamos muy contentos porque estamos haciendo esta actividad en el marco de nuestro próximo congreso, ya es nuestro 15º Congreso Internacional, año con año hacemos un congreso internacional sobre TDA y en esta ocasión va a ser en modalidad virtual. Y precisamente vamos a hablar mucho de la intervención y por eso es que decidimos dedicar este webinar a esta intervención multimodal, porque vamos a hablar en el Congreso de cómo mejoramos esta atención en general que se le brinda a las personas con TDA
y vamos a hablar mucho desde lo que realmente se está viendo que funciona. Entonces, desde ahorita, desde ya les hago la cordial invitación, si alguno de ustedes todavía no ha visitado la página del Congreso, a que la visiten, a que vean los temas que vamos a tener y a que si es de su interés, por favor se registren, por favor, pues ahí mismo ya pueden ustedes apartar su lugar desde este momento para que puedan acompañarnos de manera virtual en este Congreso que vamos a tener. Y pues también, por supuesto, es bienvenido que lo compartan con quien ustedes crean que le puede ayudar, porque la idea es cada vez hacer más grande esta comunidad de personas interesadas en aprender sobre TDA y en dar una mejor intervención y atención. Muchas gracias, Erika. Qué bueno que ya te inscribiste. Me da muchísimo gusto saberlo. Ahí los esperamos a todos. Entonces, bueno, ahora sí, para no entretenernos, pues vamos a empezar. Primero voy a nada más muy rápidamente recapitular un poquito de qué es el TDA, porque pues aquí somos personas con diversos perfiles, diversas formaciones, diversa experiencia previa, y nada más quisiera pues asegurarnos de que todos tenemos la misma base común para poder hablar. Antes de hablar de intervención, pues tenemos que tener claro en qué vamos a intervenir, ¿no? ¿Qué es eso en lo que vamos a intervenir? Entonces, bueno, pues, ¿qué es el TDA? Primero que nada, ¿no? Para poder saber si quiero intervenir en el caso del TDA, bueno, ¿qué es el TDA? Pues nada más muy brevemente, para no entretenernos, pues el TDA es un trastorno que tiene un origen neurobiológico. Nosotros siempre empezamos por aquí, siempre resaltamos mucho esto y va a tener mucho que ver con la intervención, porque origen neurobiológico significa que no es algo que dependa de la voluntad de la persona, sino que es algo que se debe, ahorita vamos también a mencionar así muy rápidamente, a una cuestión a nivel neuronal, a una cuestión del funcionamiento del cerebro. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener siempre muy claro y muy presente cuando hablamos de TDA, de su detección y de su intervención, del trabajo con las personas con TDA, sea cual sea nuestro rol. Tenemos que tener siempre bien presente que hay cosas que no dependen de su voluntad, que no basta con que el niño, el adolescente o el adulto le eche más ganas, con que se esfuerce más, o no es que a mí a lo mejor soy un maestro, por poner un ejemplo, mi estudiante me quiera llevar la contraria, ¿no? O mi paciente. No, no es que no le quiera echar ganas, no es que no se esté esforzando o que me quiera llevar la contraria, sino que hay una situación a nivel de su sistema nervioso central, de su cerebro, que le está dificultando ciertas actividades y que pues hay que atenderlo desde ahí, ¿no? Ahorita vamos a ver un poquito más, pero es muy importante saber esto, que hay una cuestión biológica detrás del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que es lo que significan las siglas TDA, que aquí a veces se me olvida comentarlo y de una vez para que no se me vaya a olvidar, cuando hablamos de TDA con H o sin H, estamos hablando, o sea, si mencionamos o no mencionamos la H es indistinto. Estamos hablando de un trastorno que ahorita vamos a ver, que tiene 3 síntomas que van de la mano. A veces unos se ven más, a veces otros se ven menos, pero actualmente se nombra siempre así, como TDA, y algunos pronunciamos la H, otros no pronunciamos la H, pero se escribe siempre con la H porque es una entidad toda completa, ¿no? Donde están los llamados síntomas nucleares, que son 3, que son la inatención, la hiperactividad y la impulsividad. Entonces, la A es de atención, del déficit de atención, la H es de hiperactividad, y van juntos en el nombre del trastorno, independientemente de qué tanto se vea o no mucho la hiperactividad presente. Y entonces, bueno, pues igual rápidamente, porque cuando vemos así los 3 síntomas, pues a veces suena muy sencillo identificar, ¿no? Ah, sí, una persona dispersa, una persona distraída, sí, tiene que ver con eso. Ah, sí, alguien que se mueve mucho, sí, tiene que ver con eso. O alguien que no puede frenar sus impulsos, sí, sí tiene que ver con eso, pero el TDA tiene síntomas que a veces podemos confundir con otras cosas. Entonces pasan 2 fenómenos, los 2 suceden y los 2 es importante saber que tenemos que prevenirlos, ¿no? Un fenómeno es, pues que hay quien dice, pues es que el TDA está sobrediagnosticado porque ahora resulta que toda la gente, que todo niño o adolescente o persona que se mueve mucho, que habla mucho, que es inquieto, que se distrae, ya tiene TDA, ¿no? Y no es tan simple.
no es tan simple porque hay que conocer bien los criterios y sí, efectivamente, no cualquiera puede diagnosticar el TDA. No es nada más porque veo a alguien que se mueve mucho y que se distrae que puedo decir que tiene TDA. Hay que tener muchas consideraciones para realmente saber qué es TDA. Pero también pasa el fenómeno contrario, que es que a veces precisamente por desconocimiento de estos síntomas, resulta que hay casos que sí son de TDA y que no los estamos detectando adecuadamente y pues mucho menos haciendo la intervención. Entonces, por eso quiero detenerme un momentito nada más en explicar qué significa cada síntoma, qué es cada síntoma, porque si no lo tenemos claro, no podemos hacer tampoco una buena intervención. ¿Qué significa inatención? Inatención, pues su nombre viene pues de la palabra atención, ¿no? La falta de atención. Pero ¿qué quiere decir que haya falta de atención? Pues en el caso del TDA, una falta de atención quiere decir que hay dificultad para filtrar estímulos del ambiente, para concentrarse en el que es más relevante en un momento determinado durante el tiempo necesario y para cambiar el foco de atención también cuando es necesario. Por ejemplo, ahorita, pues nosotros estamos todos aquí concentrados en esta actividad, en este webinar, compartiendo entre nosotros, analizando, reflexionando sobre el tema, y la mayoría de nosotros, si no tenemos TDA, o bueno, la mayoría de nosotros que probablemente no tenemos TDA, pues somos capaces de dejar a un lado de alguna manera, no ver y no prestar atención a otros estímulos que están en nuestro ambiente en este momento. Es decir, probablemente ahí donde cada uno de ustedes está, pues hay ruidos, ¿no? Ahorita sobre todo que estamos desde casa, muchos de nosotros, la gran mayoría, pues a lo mejor hay otras personas en la misma habitación que ustedes, a lo mejor se escucha el ruido de la calle, a lo mejor hay por ahí una mascota, un perro ladrando, a lo mejor hay movimiento cerca, a lo mejor hace mucho frío donde estamos o mucho calor, o a lo mejor tenemos hambre porque no nos dio tiempo de comer. En cualquiera de estas situaciones, algo que pasa en nuestro ambiente es un estímulo que de alguna manera compite por nuestra atención. A veces se dice coloquialmente que la persona con TDA no presta atención a nada, cuando en realidad la inatención tiene que ver con prestar atención a todo y no poder hacer ese filtro en donde solo me quedo prestando atención a una cuestión que es en ese momento la relevante para lograr una actividad, ¿no? Y además no solo prestar atención a esa actividad, sino hacerlo durante un tiempo suficiente para cumplir una tarea. No va a ser totalmente funcional si yo presto atención durante 2 minutos y a los 2 minutos ya me distraje de esta actividad, porque entonces me voy a perder de muchas cosas, ¿no? Por ahí menciona Angélica que en ocasiones estamos, por ejemplo, ante un chico con aptitudes sobresalientes y se le diagnostica con TDA. Efectivamente, hay muchas cosas que se confunden con TDA. Aptitudes sobresalientes es un ejemplo y hay otros varios ejemplos, ¿no? Entonces, por eso es importante saber que una persona con TDA pues tiene esta dificultad para filtrar estímulos, para concentrarse en el más relevante y para cambiar de foco de atención cuando se requiere pasar de una actividad a otra. Aquí podríamos ahondar más, pero bueno, eso lo podemos ver con más calma. También tenemos conferencias donde ahondamos más sobre este tema. Y ahorita lo único que quiero nada más resaltar aquí es que la capacidad que tenemos de prestar atención va variando con el tiempo y depende de nuestro nivel de desarrollo biológico y del contexto en el cual nos encontramos, pero siempre va a haber cuando una persona tiene TDA, al compararla con sus pares, o sea, por ejemplo, un niño a nivel primaria, ¿no? Un niño de 7 años, pongámosle, cuando lo comparamos con los niños de la misma edad y en el mismo contexto, por ejemplo, un salón de clases, que es donde generalmente tenemos más niños de la misma edad juntos, pues vamos a ver algunas conductas que se salen de lo que los demás de ese mismo grupo y en ese mismo contexto presentan. Entonces ahí es cuando nos va a saltar que hay una situación diferente. Lo mismo pasa con la hiperactividad. ¿Qué es la hiperactividad? Es una actividad excesiva según quién o excesiva según qué, pues igual, según el contexto y de acuerdo con lo que vemos en otras personas de la misma edad y en ese mismo contexto, pero además no solo ser muy activo, no es nada más eso, sino es además una actividad desorganizada, caótica, que parece que no tiene una finalidad, que empieza una actividad, no la termina y ya empezó otra actividad y tampoco la termina, o que de repente hay movimiento sin que pues realmente haya una razón para estarse moviendo,
o que aun cuando un niño o una persona incluso ya adolescente, un poco más grande, sabe que en una determinada circunstancia no es adecuado moverse, de todas maneras lo va a hacer porque no puede frenar este impulso, ¿no? Y por lo mismo, esta actividad es inoportuna muchas veces y esto causa mucha disfunción, muchas dificultades. Muchas gracias por tu pregunta, Alejandra. Ahorita un poquito más adelante voy a empezar a contestar las preguntas para que no nos desviemos, pero muchas gracias por preguntar y con gusto respondemos. Entonces, la hiperactividad, igual que la inatención, depende del nivel de desarrollo biológico y del contexto. El nivel de actividad que podemos esperar en una persona de manera normal depende de esto. Pero cuando una persona la comparamos con su mismo rango de edad, de desarrollo neurobiológico y en el mismo contexto, a veces nos saltan ciertas conductas distintas y entonces ahí empezamos a sospechar que hay una situación de hiperactividad. Y el tercer síntoma es la impulsividad. No sé si alguna vez han escuchado de esta prueba más o menos famosa de la prueba del malvavisco que surgió por ahí en una universidad en Estados Unidos, en donde se les dice a los niños, se pone a un niño frente a un plato que tiene un malvavisco, ¿no? Y son niños a los que les gustan los bombones, los malvaviscos. Y entonces les dicen, bueno, mira, aquí tienes un malvavisco, es tuyo, tú puedes hacer con él lo que quieras. Pero ¿qué crees? Ahorita me voy a ir porque tengo que hacer algo, me voy a ir un momento. Si cuando yo regrese tú no te has comido el malvavisco, te voy a dar otro, vas a tener dos, ¿no? Y entonces cuando se hace esta prueba, se ha visto que pues hay niños que empiezan a utilizar diferentes estrategias para retrasar la recompensa, es decir, quieren los dos malvaviscos, ¿no? Y entonces pues empiezan a ver cómo le hacen para frenar su impulso de ya, me quiero comer el malvavisco, porque saben que después viene una recompensa mayor. En el caso de los niños con TDA es muy notorio, muy claro que no pueden esperar. El impulso los hace inmediatamente ir por esa recompensa, ese estímulo. Eso es una forma de ver la impulsividad, que es la dificultad para pensar antes de actuar o aun cuando pienso de todas maneras no puedo frenar ese impulso. Cuando hay una velocidad de respuesta prácticamente inmediata ante las cosas que quiero, que no tuve tiempo para realmente reflexionarlas, y esto nos lleva a una variedad de problemas como es la impaciencia en todos los sentidos y la baja tolerancia a la frustración, que pues tiene muchísimas consecuencias en la vida de las personas. Igual también depende mucho del desarrollo biológico. Aquí un poco, no tanto del contexto, porque pues en cualquier contexto la impulsividad nos hace hacer cosas que a lo mejor no son las apropiadas, pero sí del nivel de desarrollo. Entonces, a grandes rasgos, de esto se tratan los tres síntomas del TDA. Hay formas de detectarlas, de diagnosticarlas, que si les interesa ahondar un poquito, pues tenemos nuestras conferencias de qué es el TDA, donde lo abordamos un poquito más a detalle, y tenemos también webinars pasados, la grabación subida en YouTube, que pueden buscar nuestro canal de YouTube, y ahí pueden tener más información, además de en todos nuestros cursos y talleres. Pero bueno, ahorita para no entretenerme tanto, nada más voy a mencionar otra cosa que también tiene que ver con, pues con la intervención. Es muy importante. Además de entender en qué consisten los síntomas, es importante entender que en el cerebro de una persona que tiene TDA, hay una disfunción a nivel, ya habíamos dicho, de su sistema nervioso, de su cerebro, principalmente a nivel del lóbulo frontal, que es aquí a la altura de nuestra frente, donde los neurotransmisores, principalmente la dopamina y la noradrenalina, y también se ha visto un poco involucrada la serotonina, son sustancias químicas que tienen diferentes acciones dentro de nuestro cerebro, pues de repente no están funcionando adecuadamente, ¿no? Por eso acuérdense, hablábamos de el origen neurobiológico del trastorno y de que no depende totalmente de la voluntad de la persona, sino de una situación que está ocurriendo en su cerebro que hace que no pueda regular su atención, que no pueda regular su movimiento y o que no pueda regular sus impulsos. Entonces, pues bueno, a partir de que conocemos esto, podemos empezar a detectar y se hace un diagnóstico del TDA, que no tampoco es el tema de este webinar, pero nada más quiero mencionar para que no se nos quede ahí que la forma de hacer el diagnóstico es multimetodológico, multidisciplinario. Hay diversos especialistas que participan en hacer este diagnóstico, diversos roles que juegan tanto los padres como los docentes, como los psicólogos, para llegar finalmente al diagnóstico con el psiquiatra o neurólogo.
y una serie de instrumentos que hay que aplicar para poder realmente confirmar el diagnóstico. Los síntomas se describen con más detalle en un manual particular que es, bueno, hay dos manuales, pero aquí hay uno de ellos que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en su versión número 5. Es una referencia de cuándo podemos estar hablando de un determinado síntoma. Y bueno, dicho esto, que yo sé que fue una visión muy rápida, pero es para que todos estemos en la misma línea, pues ahora sí es importante hablar de, bueno, ok, ya detectamos que posiblemente hay un TDA o incluso ya se tiene un diagnóstico formal de TDA. Y entonces, bueno, ¿ahora qué, no? La intervención, el tratamiento, ¿qué hacemos? Recordemos que el TDA, como muchos trastornos o como todos los trastornos, va a tener impacto en todas las áreas de la vida de la persona. Entonces, todas estas áreas hay que atenderlas al momento de hacer una intervención de TDA. Tiene que ser realmente integral. Y por eso es que se habla de esta famosa intervención multimodal, que es a donde queríamos llegar, ¿no? Aquí yo me tomé una licencia poética porque generalmente lo van a encontrar como tratamiento multimodal y yo le llamé intervención multimodal, a veces le nombramos así como para ser un poco más incluyentes, porque a veces cuando decimos tratamiento pensamos solo en la cuestión médica, ¿no? Que sí es parte y sí es importante, pero hay más cosas detrás de esa intervención que tenemos que hacer. Entonces, por eso le llamé así, pero podríamos decir que son sinónimos en este caso, el tratamiento multimodal o la intervención multimodal del TDA. ¿Qué involucra? Bueno, pues involucra varias partes y a varios agentes. Uno de ellos es el médico, que es quien va a dar tratamiento a los síntomas del TDA. Porque acuérdense, está la cuestión neurobiológica y muchas veces, no siempre, pero en muchas ocasiones, va a ser necesario que un médico especialista, un psiquiatra, si es en el caso de niños, un psiquiatra infantil, o un neurólogo, que si es en el caso infantil, es un neurólogo pediatra, nos den pues un tratamiento farmacológico para regular la acción de los neurotransmisores a nivel de nuestro sistema nervioso central y de nuestro cerebro. Esto va a ir acompañado, a veces se va a necesitar, otras veces no, ahorita hablamos un poquito de qué depende, pero cuando sí se necesita va acompañado de otra serie de ayudas que siempre es importante que estén presentes. Por ejemplo, en la parte familiar es muy importante el entrenamiento para padres de familia. Se ha visto muchos beneficios de que los padres de familia estén enterados de qué es el trastorno y de cómo pueden ellos intervenir, porque pues finalmente ellos son quienes más horas conviven con sus hijos en la casa, quienes les van a ayudar a establecer orden, rutinas, organización, ciertas pautas que le van a ayudar a la persona con TDA, sobre todo si lo logramos detectar y diagnosticar desde que es niño o adolescente, lo ideal es desde que es niño, y entonces le van a ayudar a darle una mejor forma de trabajar su propio trastorno. Y además también en esta intervención tienen que estar presentes la parte, lo que los médicos llaman la parte psicosocial, que es el trabajo psicológico y también el trabajo psicopedagógico, porque los chicos con TDA, por la misma naturaleza del trastorno, pues van a tener muchos aspectos conductuales que trabajar, emocionales y aspectos sociales. Ahorita vamos a ahondar un poquito más en eso. Y obviamente también pues hay que cuidar mucho el desarrollo de las habilidades académicas, que el niño pueda aprender, que el niño pueda desenvolverse en el ambiente escolar. ¿Por qué? Porque pues finalmente también en la escuela pasa mucho tiempo, el niño o el adolescente o el adulto cuando ya es detectado como adulto, pues bueno, ya no está en ese ambiente, pero de alguna manera puede estar dentro de un contexto en el cual requiere de adecuaciones, ¿no? Ya sea en el ambiente laboral u otros ambientes personales. Entonces, a grandes rasgos, esto es la intervención multimodal. El estar todos los especialistas y todos los que juegan un rol dentro de esta comunidad de trabajo con el TDA juntos para poder brindar una mejor intervención desde lo biológico, desde a lo mejor un poco más la parte que tiene que ver con lo cognitivo, lo emocional, lo social, lo conductual, que tiene mucho que ver tanto desde lo psicológico como lo familiar,
Toda esta intervención en donde se toman en cuenta todos estos agentes y todas estas situaciones de la persona con TDA es lo que compone a la intervención multimodal. Y bueno, voy a profundizar un poquito más en cada uno de estos puntos, ¿no? Para que sepamos, pues, cada uno de estos agentes un poquito más de lo que hace, hasta dónde llega su intervención. Entonces, la parte médica, el tratamiento médico o la intervención del médico dentro del TDA, recuerden, lo ideal es que sea un psiquiatra en el caso de niños, es decir, un psiquiatra infantil o un psiquiatra general en el caso de adultos, o bien un neurólogo o neurólogo infantil, quien de entrada confirme el diagnóstico y después, en caso necesario, sea quien prescribe el tratamiento médico. Realmente el médico es la única persona que puede hacer esa prescripción del tratamiento farmacológico. Entonces, la intervención, pues obviamente va a iniciar en el momento que tenemos un diagnóstico claro, ¿no? Que esa es la primera parte y muy importante, que tiene que haber ya una serie de evidencias y de trabajo previo para poder confirmar el diagnóstico, y es el médico el que confirma este diagnóstico porque junta todas las piezas del rompecabezas. Yo siempre he dicho que es como un rompecabezas en donde vamos juntando las observaciones del padre, más las del docente, más las del psicólogo, con los diferentes instrumentos que a lo mejor el psicólogo ya utilizó o escalas que el docente o los padres ya llenaron por instrucción a veces del propio psicólogo o del médico. Y entonces se confirma el diagnóstico y muchas veces, no siempre, pero muchas veces se decide que tiene que haber una medicación, que tenemos que utilizar un medicamento. Aquí en los medicamentos, pues a veces es a la parte que más le tememos, pero para muchos de los casos realmente son muy importantes y además muy beneficiosos. Nosotros hemos tenido varias conferencias sobre este tema de medicamentos, tanto enfocadas en padres de familia como enfocadas en profesionales, para resolver todas sus dudas con respecto a esto por medio del especialista, que es, pues como no puede ser de otra manera, el psiquiatra. Y el que ya es nuestro psiquiatra de cabecera, que es el doctor Víctor Manuel Ávila. Bueno, trabajamos con muchos, pero quien ha dado estas pláticas es el doctor Víctor Manuel Ávila. Él habla mucho pues de que el médico psiquiatra no solamente da medicamentos, sino que también hace o sea, realmente participa en la intervención multimodal desde diferentes dimensiones. Pero sí es el único autorizado para decir, en este caso sí se requiere medicación, porque recuerden, siempre hay que tener esto presente, hay una base neurobiológica del trastorno. Entonces, a lo mejor si el TDA es leve, porque tiene como su gradación como otros trastornos la tienen, y a lo mejor si es leve, puedo compensar con estrategias, con ciertas pautas conductuales, pero si ya es un caso moderado a severo, pues es muy probable que esta cuestión sea muy difícil de lograr sin ayuda del medicamento. Entonces, los medicamentos, como los psiquiatras siempre nos lo explican, pues son bastante seguros, son bastante eficaces, y nada más es cuestión de que el diagnóstico esté claro y de que se elija el medicamento adecuado y en la dosis correcta para que se empiece a ver un buen avance en los casos que así se requiere y por el tiempo que se requiere, y esto va a depender de cada caso. Cada caso es individual. Una vez que ya, suponiendo que requerimos el medicamento, se dio esta medicación, bueno, pues va a mejorar sustancialmente los periodos de atención de la persona, la reducción de los impulsos o del movimiento, pero nosotros siempre decimos en Proyecto DA, bueno, el medicamento le va a ayudar al niño a poner atención, pero el medicamento no le va a enseñar a hacer la tarea, no le va a enseñar rutinas y hábitos, ni a llevarse bien con sus compañeros. Entonces, tiene que haber más cosas, ¿no? Y el médico participa en esto. Entonces, el médico, además de dar medicación, también emite recomendaciones a los padres, que generalmente son quienes llevan a los hijos al médico, o si es parte como de un grupo o en un hospital, por ejemplo, donde trabaja con otros especialistas, pues podrá intercambiar recomendaciones con los psicólogos, con otros terapeutas, y pues ahí se va empezando a armar este equipo de intervención multimodal, ¿no? Estas recomendaciones de horarios, de rutinas, de orientación, obviamente, a los padres, que decíamos que es muy importante que estén orientados,
Y obviamente va a ser un seguimiento, no es nada más ir una vez y aquí está tu medicamento y bueno, ya, que te vaya bien, sino que va a ir haciendo un seguimiento para ver si realmente es el medicamento adecuado para ese caso en particular, para ese niño o ese adolescente, o niño o niña puede ser, y obviamente pues que los efectos secundarios, si los llega a ver, sean los menos posibles y que pues realmente sea la dosis adecuada para esa persona, y que si el niño, en caso de que sea un niño o niña, va creciendo, pues hay que ir haciendo ajustes de la dosis porque siempre va en función del peso. Entonces tiene que hacer un seguimiento y obviamente también en conjunto con lo que vayan reportando los psicólogos, otros terapeutas y los padres de familia. Esto es a grandes rasgos lo que hace el médico dentro de la intervención médica del TDA. Y bueno, pues está otro actor que es el psicólogo o los terapeutas en general y la intervención psicológica, hablando del comportamiento, de las emociones y demás, porque bueno, que ya tenemos el medicamento en caso de que se requiera, ciertas recomendaciones de parte del especialista médico, pero pues ¿qué más? Pues hay que trabajar en que esa persona, niño, adolescente, adulto, niño, niña, acuérdense, hablamos tanto de hombres como de mujeres, porque se presenta en los dos, pues pueda regular su comportamiento, no solamente a nivel neurológico, sino también a nivel de pues ajustarse al contexto, a que vaya estableciendo buenos hábitos, buenas rutinas y demás. Entonces, para esto se utiliza mucho la terapia cognitivo-conductual, es la más utilizada, eso significa TCC. También hay otras muchas, claro, y va a depender del caso y va a depender de lo que se tenga que atender, pero la que en particular hasta el momento se utiliza más porque es la que se ha visto más evidencia, más soporte al trabajo que se hace con las personas con TDA, es la terapia cognitivo-conductual, que va a utilizar ciertas estrategias de las que probablemente ya hemos escuchado hablar en otras ocasiones para manejar, bueno, para ir de alguna manera trabajando con el comportamiento de la persona, ¿no? Estas famosas economía de fichas, el tiempo fuera, estas estrategias que hay que saber aplicarlas bien, ¿no? Que el psicólogo nos tiene que dar una buena orientación o le tiene que dar al padre una buena orientación de cuál es la forma adecuada de aplicar estas técnicas para que realmente pues sea una intervención adecuada para el comportamiento y no punitiva, sino siempre en beneficio de el niño, adolescente, o bueno, en el caso del adulto, pues él mismo de alguna manera va a trabajar sobre sí mismo. También los psicólogos trabajan mucho, por ejemplo, la parte de autoestima, porque desafortunadamente las personas con TDA suelen tener pues muchas cuestiones de autoestima dañada porque están acostumbrados a escuchar otra vez tú, nunca pones atención, nunca te enteras, siempre te estás moviendo, como que están muy acostumbrados a ser señalados. Entonces, desafortunadamente, la autoestima de una persona con TDA se suele ver muy afectada y por ello pues hay que trabajarla en muchos casos. Lo mismo que hay que trabajar su regulación emocional, que también como parte de esta impulsividad del trastorno, pues muchas veces cuesta trabajo regular emociones, y aspectos que tienen que ver con la convivencia, con la socialización, porque la persona con TDA también, por las mismas condiciones de su trastorno y la incomprensión que vive alguien con este trastorno, pues suele tener muchos retos al momento de socializar. Y una vez que la intervención psicológica se lleva a cabo, pues entonces viene bueno, no una vez, perdón, van de la mano, todas van al mismo tiempo de la mano, y también es muy importante esta otra que es la intervención familiar, ¿no? Que decíamos, los padres es muy importante que se formen, ya sea a través de las orientaciones del médico, del psicólogo, de ambos o de la escuela, o en Proyecto DA, por ejemplo, nosotros también hacemos mucha orientación hacia los padres de familia para que los padres estén formados pues en estos aspectos que es importante contemplar para el buen desenvolvimiento de sus hijos con TDA, ¿no? Cómo ejercer una crianza asertiva que tome en cuenta las fortalezas y esas áreas que van a tener que trabajarse más con el chico con TDA. Cómo fortalecer su autoestima desde casa, cómo establecer buenos hábitos, buenas rutinas desde casa, y cómo promover la convivencia social de mi niño con TDA. Entonces, todo esto el padre de familia tiene que trabajarlo y se ha visto muy buenos resultados cuando se trabaja adecuadamente. Por eso en el proyecto DA trabajamos mucho de la mano con los padres de familia
todos estos temas. Y una vez que el padre también, a la par de que el psicólogo y el médico pues están haciendo su trabajo de intervención multimodal, pues también no debemos olvidar lo que ya habíamos mencionado, esta intervención psicopedagógica en el TDA, estos ajustes o adecuaciones que tenemos que hacer para promover pues el buen desempeño escolar del estudiante, porque pues va a pasar también mucho tiempo en la escuela y eso va a tener mucho impacto en su vida futura en muchos aspectos, en que realmente hay aprendizaje, porque no es solo que se porte bien o que logre pues prestar atención a la clase, sino que aprenda, que aproveche ese tiempo en la escuela y obviamente que pues tenga una buena experiencia escolar, que conviva, que se sienta bien dentro de ese ambiente, ¿no? Entonces esto también se trabaja con diversas adecuaciones y ajustes que nosotros también en cursos que damos para docentes, para psicólogos, pues vamos con mucho detalle ayudándoles a trabajar. Y bueno, una vez que hacemos todo esto, tenemos completo ese panorama de la intervención psicopedagógica. Ya casi para terminar, porque el tiempo se nos va muy rápido siempre en estas actividades y quiero dar un poquito de tiempo para que ustedes también puedan hacernos sus comentarios y preguntas. Solo quiero mencionar así como a grandes rasgos de pasada que esto es como la intervención que ya se ha ido estableciendo y probando, pero cada vez se van incorporando novedades a esta intervención, ¿no? Y pues aquí les voy a mencionar nada más de pasada algunas intervenciones emergentes, algunas cosas que se están empezando a probar, que están empezando a mostrar resultado, y todas las que voy a mencionar ahorita son temas que se van a tocar en nuestro Congreso Internacional con mucho detalle, de la mano de los especialistas que lo están investigando, además de lo anterior que también se sigue investigando, nunca terminamos de saberlo todo sobre el TDA. Entonces, bueno, para que sepan que ahí van a tener muchísima más información al respecto. Por ejemplo, de la intervención tecnológica, ¿no? ¿Qué pasa cuando queremos usar la tecnología como un aliado? Ahorita que pues la tecnología es nuestro aliado en muchos aspectos, ¿qué pasa cuando lo queremos usar como intervención para el TDA? Nos ayuda a mejorar los niveles de atención, a reducir la impulsividad, qué tanto sí, qué tanto no, qué tenemos que tomar en cuenta para que sí funcione, o a lo mejor nos vamos a ir hacia el otro lado de qué tal si por ponerle un videojuego para mejorar la atención se va a volver adicto a los videojuegos. Estos temas se están investigando mucho y se van a tratar en el Congreso con mucho detalle, por eso les recomendamos muchísimo que participen con nosotros. También vamos a hablar de, por ejemplo, las llamadas terapias de tercera generación en psicología, nuevas formas de terapia que están resultando muy prometedoras. Entre ellas, una que está resultando muy interesante es el mindfulness o práctica de atención plena. Vamos a tener 2 ponencias sobre este tema para que pues ustedes vean qué es lo que se está conociendo sobre el tema y cómo se está utilizando tanto con niños y adolescentes como con adultos. También, por ejemplo, el coaching es una de estas intervenciones emergentes, sobre todo con adultos con TDA, para que ellos puedan autogestionarse. Y pues otros tipos de terapia que sobre todo cuando nos vamos acercando a la adultez empiezan a ser muy relevantes, ¿no? La terapia familiar, la terapia de pareja, en fin. Estos temas los vamos a abordar con todo detalle en el Congreso, como también siempre los estamos abordando de manera recurrente en nuestras diferentes pláticas y talleres. Y bueno, queda la invitación abierta para que nos acompañen y conozcan más sobre lo anterior que mencionamos brevemente y sobre estas nuevas intervenciones también. Y pues nada más, antes de pasar a este espacio de preguntas, pues les quiero recomendar, nosotros tenemos mucha bibliografía acerca del TDA, siempre nos preguntan por libros sobre TDA. Aquí les puse 3 como ejemplos, pero no son los únicos, tenemos muchos más, para que sepan que, por ejemplo, tenemos en congruencia con esta intervención multimodal de la que hablamos, pues tenemos manuales para el docente, para el psicólogo, para el médico. Ahí es donde podemos pues consultar cada quien desde su rol un poquito más a detalle lo que nos toca hacer o las dudas específicas que podamos tener, ¿no? Y tenemos muchos libros y de hecho muchos de los autores de los libros que nosotros tenemos van a estar presentes en el Congreso también para hablarles pues de estos temas en los que ellos son expertos. Entonces, bueno, la recomendación por si a alguno de ustedes le interesa saber más.
Y pues lo que ya les había dicho, nuestra próxima actividad, nuestra actividad estelar de cada año, este 15º congreso en el que los esperamos con mucho gusto, pues para que podamos retroalimentarnos acerca de TDA juntos. Entonces, bueno, hasta aquí dejo la parte de ponencia y ahora me gustaría leer pues qué comentarios, dudas tienen ustedes acerca de esto que acabamos de mencionar. Voy a empezar por aquí por lo que nos habían comentado por aquí Angélica y Alejandra desde hace rato, que Alejandra preguntaba si cuando hay aptitudes sobresalientes no puede tener TDA, y por ahí Beatriz nos ayudó a contestar, muchas gracias Beatriz, que sí puede haber, es algo que se llama comorbilidad, que es cuando se presentan 2 o más trastornos. Bueno, en el caso de los trastornos, en lenguaje de salud mental se le llama comorbilidad, y como bien menciona Beatriz, en el caso, en el lenguaje que se suele usar cuando hablamos de aptitudes sobresalientes, se habla de una doble excepcionalidad, que quiere decir no solo es excepcional en cuanto a que tiene aptitudes sobresalientes, sino que además tiene otra situación, como en este caso es el TDA. Sí pueden ocurrir juntos. O sea, puede ser que se confunda uno con otro, sí, y también puede ser que los dos estén juntos y pues cada una hay que atenderla de manera, cada situación, ya sea la doble excepcionalidad o comorbilidad, o bien el diferenciar, hay que atenderlo de manera distinta. Entonces, muchas gracias, Angélica, que nos dice que su comentario está enfocado a que en ocasiones se etiqueta como TDA, no se diagnostica, pero la realidad es que estamos frente a un chico con aptitudes sobresalientes. Exactamente, puede pasar, ¿no? Y por eso es muy importante identificar bien en qué situación estamos, porque no solo se confunde el TDA con aptitudes sobresalientes, se confunde con muchísimas más cosas. ¿Podrían recomendar psicólogo cognitivo-conductual en Guadalajara? Pues en el área de grupos de apoyo me parece que tienen por ahí una lista de algunos, nosotros no, como tal, no recomendamos a alguien en específico, pero sí podemos, pues, mencionarles, ¿no? La lista de especialistas que nosotros conocemos, que se han formado sobre el tema, para que ustedes de alguna manera tengan alguna recomendación. Entonces, si gustan escribir así como está este correo aquí que dice Dianey HZ, si ustedes escriben a Xochitl, es Xochitl, ya saben como bueno, a lo mejor no todos saben pensándolo bien, porque es un nombre muy mexicano, entonces lo voy a escribir aquí. Si ustedes escriben a Xochitl, con la misma terminación, @proyectoda.org.mx, a ella le pueden pedir información sobre, pues a lo mejor alguna persona que pueda apoyar, ¿no? Ay, perdónenme, ya me perdí aquí un poquito. ¿Qué costo tendrá el Congreso? El Congreso cuesta $75, lo ponemos en dólares porque sabemos que afortunadamente esta vez tenemos oportunidad de llegar a mucha más gente, para México y América Latina. Si ustedes están en México o América Latina, tiene un costo de $75 y bueno, hay algunas situaciones particulares. Ustedes ya han tomado algunos cursos con nosotros o si han estado dentro de nuestros grupos de apoyo, pueden tener acceso a un precio preferencial que tendrían que ver con el área correspondiente, ya sea con el área de padres de familia, que es con Xochitl, o con el área de capacitación con Dianey, el correo que está aquí. Si no han tomado ninguna actividad previa con nosotros, pues ojalá que esta sea la primera de muchas y cuesta $75 americanos a la conversión de su moneda, ¿no? Y pueden hacer su registro y su pago, incluso si lo deciden hacer, a través de la página que ya pusimos. En el Congreso se abordará sobre los efectos del neurofeedback en niños con TDA. No recuerdo específicamente si está ese tema como tal, Alejandra, te invito a ver el programa, pero sí se van a abordar pues muchas de las intervenciones y qué se ha visto, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, o cuál tiene más evidencia, más respaldo, cuál le falta un poquito más. Entonces ahí van a poder, y si no se menciona como un tema específico, seguramente va a haber algún ponente al que le puedan preguntar con respecto a eso. Entonces, no duden que ahí van a estar los expertos que les van a poder resolver sus dudas. Todos los casos presentan en mayor o menor medida la hiperactividad. Muchas gracias por tu pregunta, Cicla, que esa es una pregunta muy importante, porque sí, efectivamente, antes se hablaba mucho del TDA con y sin hiperactividad, ¿no? Se veía como algo separado. Ahora se ve un poco más como una cuestión integral que tiene que ver con la dificultad de inhibir. ¿De inhibir qué? Pues ya sea inhibir
los estímulos y prestar una atención a uno en particular, o de inhibir el movimiento o de inhibir los impulsos. Claro que algunos van a tener, porque existen lo que se llaman presentaciones del TDA, y algunos van a ser predominantemente inatentos, es decir, van a tener mayor tendencia a pues la inatención, y otros quizás van a ser más predominantemente hiperactivos e impulsivos, van a tener mayor tendencia hacia la hiperactividad y o la impulsividad, o bien pues van a tener un poco de todo de manera muy visible, ¿no? Entonces, también como lo ha explicado en algún momento, me parece que el mismo doctor Ávila, él habla como de una especie de ecualizador donde podemos decir, bueno, tiene mucha inatención, poquita hiperactividad, mucha impulsividad, o al revés, o todos a la mitad. Y por eso también es importante hacer un buen diagnóstico, ¿no? Porque no todos los casos de TDA se ven igual. En algunos casos, los rasgos de hiperactividad son realmente mínimos y pues no lo alcanzamos a detectar, como en un caso donde es muy evidente esos chicos que vemos que se mueven por todos lados, ¿no? A veces simplemente es, no sé, gente que golpetea sobre una mesa, o que de repente pues está como en la tendencia a moverse, aunque logra llegar a frenarse. En fin, hay diferentes casos, pero sí se considera una entidad que involucra los 3 síntomas para hacer TDA, ¿no? Porque podría ser también otra cosa, otra situación que podamos estar confundiendo. ¿A qué edad se puede diagnosticar el TDA? Esta es una pregunta también muy frecuente y muy importante. La edad a la que la mayoría de los psiquiatras están de acuerdo en que es un buen momento para hacer el diagnóstico es a partir de los 6 años. ¿Por qué a partir de los 6 años? Porque en ese momento ya se desarrollaron muchas de las habilidades, de las cuestiones biológicas que decíamos que hay que desarrollar para poder hacer una buena detección, y también porque en ese momento, cuando el niño entra a la primaria, a un ambiente un poco más estructurado del que antiguamente pues tenía, o en otros ámbitos escolares, pues es cuando saltan mucho más rápidamente y fácilmente los comportamientos un poco fuera de lo que esperaríamos, ¿no? Para su edad y el contexto. Sin embargo, depende de la gravedad del caso. Hay casos más o menos severos que se detectan y se diagnostican desde los 2 años, 3 años, 4 años, depende mucho de esa gravedad que tenga el trastorno. Se puede llegar a diagnosticar, incluso a medicar antes, obviamente con menor dosis, con todos los cuidados, y les digo, estos son ciertos casos, ¿no? La mayoría, los psiquiatras generalmente prefieren confirmar el diagnóstico y empezar a dar medicación a partir de los 6 años. Y bueno, obviamente hay casos en los que desafortunadamente se va enmascarando el trastorno y los detectamos después, pero cuanto antes los detectemos y podamos empezar la intervención y la medicación en caso de requerirlo, pues hay que hacerlo, ¿no? Ángeles, en el Congreso se abordará el tema del TDA desde el aula virtual y cómo trabajarlo. Me parece que no es el tema como tal, pero sí se van a trabajar temas que tienen que ver con el aula. Acabamos de terminar nosotros un curso sobre este tema del aula virtual y cómo trabajarlo. Si a alguien le interesa, pueden escribir igual a Dianey, aquí está su correo en la diapositiva, y les podemos enviar la grabación de ese curso con un cierto costo de recuperación, porque fue un costo concurso, pero bastante accesible, para que puedan tener acceso. La verdad fue un curso muy interesante con muchísimas estrategias. Entonces, se los recomiendo, y en el Congreso pues también un poco de esto van a poder abordar con ciertos ponentes que trabajan el tema del aula. ¿Qué recomiendan hacer cuando los médicos diagnostican en la primera consulta médica a un niño con TDA? Bueno, pues aquí hay que considerar varias cosas, ¿no? ¿Qué médico es? O sea, si es el especialista adecuado, si ya había como evidencia previa que él pudiera recabar y por lo tanto pues ya tenía información suficiente para poder emitir el diagnóstico, porque algo que pasa mucho es que a veces nos inquietamos, o se inquietan los papás, por ejemplo, porque dicen, es que pues nada más estuvo 20 minutos mi hijo en la consulta y ya le había dicho que sí tenía el diagnóstico, y ni le hizo pruebas, ni nada. Entonces, ¿ahí qué pasó, no? O sea, como que ¿dónde estuvo la prueba que me lo confirme? Y ahí lo que sucede muchas veces es, pues, tanto la experiencia del psiquiatra, que el psiquiatra desde el momento en que se abre la puerta del consultorio y entra el niño o el papá, quien entre, ya está observando
con ojo clínico cada uno de los comportamientos, tanto del niño como de los acompañantes, porque hay mucha carga genética. Entonces, cuando alguno de los padres tiene rasgos de TDA, pues eso hace que la probabilidad de que el hijo tenga TDA sea mayor, y entonces el psiquiatra tiene normalmente un ojo muy entrenado para empezar a detectar cosas. Y si con la información que le dan los padres él puede descartar otras cosas, pues desde una primera consulta hay casos en los que sí se puede llegar a ya confirmar el diagnóstico, pero no son todos. Y tampoco, pues a lo mejor cualquier médico tiene todo el expertise necesario para poder dar este diagnóstico. Entonces ahí, pues los papás tienen que confiar mucho en su intuición y en que ellos pues han visto muchas cosas y tienen reportes de la escuela, y pues hay que confiar también obviamente en el especialista, y siempre va a haber veces que claro que nos checa, y veces que a lo mejor pues queremos conocer otra opinión, lo cual también es válido, ¿no? Porque sí es muy importante tomarse el tiempo e invertir ese tiempo, esos recursos que sean necesarios para tener certeza del diagnóstico y que realmente la intervención sea la adecuada. Se habla mucho de los medicamentos y cómo esto influye en su rendimiento académico. Generalmente mejora mucho el rendimiento académico con ayuda de los medicamentos, porque como les decía, el medicamento que hace que el niño pueda poner atención, que aumenten considerablemente sus lapsos de atención, que pueda frenar su impulsividad, que pueda estar un poco más en quietud, sin tanto movimiento, y pues obviamente esto, sobre todo la primera parte, la de la atención, va a mejorar muchísimo su rendimiento académico. Un niño que no puede prestar atención a la clase, pues es un niño que se va a perder de muchas cosas, ¿no? Y viceversa, la atención es fundamental para el aprendizaje. ¿Es recomendable que un niño con TDA utilice el celular constantemente? Pues no es tan recomendable, como tampoco es recomendable que pues un niño en general lo utilice constantemente, ¿no? Hay que ponerles tiempos, horarios, ciertas, no puede ser nada más porque sí que le doy el celular, ¿no? Tiene que haber ahí ciertas pautas de en qué momentos sí está permitido usar el celular, en qué momentos no, y esto pues ahí hay que trabajarlo muy de la mano de las recomendaciones del especialista, tanto del psicólogo como del médico. Los papás que nosotros formamos en Proyecto DA, pues ahí los orientamos mucho con respecto a ese tema, ¿no? Cómo poner límites en ese sentido. O sea, claro que el celular, y ahorita más con la pandemia, que a lo mejor desde ahí, a lo mejor hay quien envía sus tareas y demás, pues es una herramienta que no podemos simplemente desaparecer y hacer como que no existe y no lo usas. Pero sí hay que saber, pues, o mediar un poquito en qué momentos sí, en qué momentos no, cuánto tiempo sí y en qué circunstancias, no nada más porque sí, o lo peor que podemos hacer, ¿no? Porque quiero que estés tranquilo. Eso, por favor, no puede ser. En la perspectiva multimodal, ¿cuánto tiempo dura la intervención? Muy buena pregunta, Luisa Fernanda. Muchas gracias por tu pregunta. Va a depender mucho de cada caso. La terapia, la intervención multimodal depende mucho de cada caso, ¿no? Es siempre algo que se hace a la medida, lo mismo que la terapia cognitivo-conductual, que es la que más se usa a nivel psicología. Siempre los terapeutas siempre hablan de que la terapia es un traje hecho a la medida. Entonces depende de la gravedad del TDA, si es leve, si es moderado, si es severo, depende de qué síntomas predominen, depende de si hay otras condiciones también al lado del TDA o si solamente es TDA, que desafortunadamente son la minoría de los casos. Y entonces pues puede durar desde algunos meses hasta varios años, depende mucho del caso. El medicamento puede realizar un efecto dominó y mejorar todas las áreas sin intervención previa. Sí, la realidad es que sí, el medicamento puede tener un efecto muy positivo en las diferentes áreas, sobre todo pues si ese niño o ese adolescente o esa persona tiene otras condiciones que lo respalden, ¿no? Si hay una buena estructura en casa y en escuela, y a lo mejor eso es lo que le estaba faltando, pues claro que puede ayudar muchísimo. Sin embargo, siempre se va a recomendar y se ha visto mucha evidencia a favor de que se haga la intervención completa, ¿no? No solo medicamento, como tampoco solo intervención de otro estilo, sino lo que se ha visto que en la mayoría de los casos, recuerden, cada uno es distinto, pero en la mayoría de los casos, lo que realmente funciona bien es que hagamos esa combinación. ¿Dónde se consiguen los libros? ¿Los envían a domicilio? Sí.
Si ustedes escriben me voy a regresar aquí, a nuestra contadora Josefina Prado en este correo o a este WhatsApp, pueden ahí solicitarle el envío a domicilio. También están en librerías como El Sótano, como Gandhi, Manual Moderno y otras locales en algunas ciudades. A ellas les pueden pedir informes sobre en qué librería puedo localizarlo si lo quiero físicamente, o bien solicitar el envío a través de Proyecto DA. Y si lo quisieran consultar más bien en formato digital, en esta página que está aquí, tienen ellos un concepto de renta por algunos días o bien de adquisición en formato digital para que lo conserven por el tiempo, bueno, por siempre, ¿no? Entonces ahí están nuestros libros también disponibles. Majo, si se han aplicado varias estrategias para apoyar al niño, como agenda de actividades, ambiente estructurado, rutina, y continúa observándose la impulsividad y desorganización, ¿es más probable que requiera medicación? Pues tal como lo planteas, yo pensaría que sí. Obviamente, pues esto el especialista que nos lo puede decir es el médico, como ya dijimos, pero parecería que sí, ¿no? O sea, a veces esas estrategias no son suficientes y sí, efectivamente, lo que va a hacer falta en esos casos es medicación. Y no hay que tenerle miedo. Realmente los especialistas, pues esos son expertos en estos temas. Se nos está acabando el tiempo y les agradezco mucho. No vamos a alcanzar a responder todas las preguntas, pero pues vamos a seguir teniendo otros webinars, conferencias y ya saben, más actividades. Entonces, lo que no alcancemos a contestar, por favor, no duden en seguir en contacto con nosotros y en algún momento será posible que lo hagamos. Nos menciona Angélica, por ahí en la red está la página de un cuadernillo para detección de situaciones conductuales en niños y adolescentes. Ok, muchísimas gracias. Me gustaría saber si ustedes tienen conocimiento acerca de él. Bueno, yo en lo personal no lo he revisado, sinceramente, pero bueno, hay que ver quién lo edita, porque también hay mucho material y hay que ver, pues, quién lo edita, para qué, en qué contexto se está trabajando, porque bueno, no es lo mismo. O sea, aunque el TDA es algo, digamos, que podemos presentar en diferentes contextos, en diferentes países y ambientes y todo, pues la intervención va a variar porque se tiene que adaptar al contexto. Entonces, hay que ver ese libro qué tanto está adaptado al contexto y sobre todo quién lo edita para saber y quién es el autor para saber pues qué tanto esas recomendaciones vienen de un experto, que puede ser que sí, y en tal caso es muy bueno, ¿no? Poder utilizarlo. Hay muchos manuales, muchos libros y hay mucho material también gratuito que pueden consultar como un primer acercamiento. Y bueno, pues voy a responder una última pregunta o comentario, que es el de Alma, que dice: tengo una alumna que se le detectó TDA y le dieron medicación. En mi clase he metido musicoterapia, creo y considero que ha funcionado muy bien. Muchas gracias por tu comentario y por tu, pues por esta experiencia que nos compartes, Alma. Sí, la verdad es que es cuestión de ir buscando, ¿no? Siempre hay algo que nos va a funcionar. Es cuestión de no desesperarse, de buscar la intervención adecuada, de seguirse informando y formando acerca de lo que realmente puede funcionar. Y pues les agradezco muchísimo. Qué bueno que les interesa, si les interesa, por ejemplo, Beatriz, que nos dice que el manejo del TDA en el aula virtual. Por favor, Beatriz, escribe a Dianey comentándole tu interés y con mucho gusto pues nos ponemos de acuerdo contigo para hacerte llegar la información. Lo mismo para Cristina, ahí con Dianey es con quien pueden dirigirse para este tema. Ella es del área de profesionales, entonces cualquier conferencia, curso, temática que les interese en relación con profesionales es con Dianey, y si les interesa algo relacionado con padres de familia es con Xochitl. Bueno, pues muchísimas gracias. Me encantaría seguir aquí platicando con ustedes y nos podríamos llevar un muy buen rato, pero bueno, el tiempo se nos limita, ¿no? Y pues con mucho gusto nos dará mucho gusto verlos en próximos eventos de Proyecto DA. Ojalá los veamos en el Congreso, porque realmente va a ser una oportunidad
única de tener a gente de muchos más países de los que normalmente tenemos, tanto participantes como ponentes, ponentes que nunca habíamos podido traer por cuestión de su agenda y demás, ahora van a estar presentes. Entonces, por favor, no se lo pierdan. Si no pueden estar ahí, sabemos que no podemos estar todo el día pegados a la computadora. La gran mayoría de las conferencias se van a quedar grabadas y por la misma entrada que pagaron para el Congreso van a poder ver la grabación después sin ningún costo adicional. Entonces, anímense, los esperamos en nuestras próximas conferencias, cursos y sobre todo, muy en particular, en nuestro Congreso Internacional. Pues muchísimas gracias a ustedes. Me agrada, me alegra que les haya resultado interesante esta información. Los esperamos y pues para cualquier cosa que requieran tienen aquí mi correo electrónico, nuestra página web donde pueden conocer más de los próximos eventos, nos pueden buscar también en redes sociales. Y bueno, pues sin más por el momento, esto es todo. Les agradecemos realmente muchísimo y que tengan una excelente tarde.